Bien, hermano, hace ya varias semanas que dejamos estacionada nuestra serie en la carta de Apocalipsis, esa carta de amor en tiempos de crisis. ¿Cuál era el título? ¿Recuerda usted cuál era el título de esta serie de Apocalipsis, hermano? ¿Cómo? Victoria, amén. Y durante las exposiciones anteriores en el libro de Apocalipsis, estuvimos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta delante del apóstol Juan en la isla de Patmos, mientras él estaba como prisionero del emperador Domiciano. Y estando allí en aquel lugar, en aquella prisión, el Señor le concede una visión gloriosa. En medio de la adversidad, él recibe una visión gloriosa. Él puede contemplar a Cristo en su esplendor. Escucha la voz de Cristo presentándose, exponiéndose como aquel que es el vencedor, como aquel que es el triunfante, como aquel que tiene en sus manos a la iglesia, como aquel que se pasea en medio de la iglesia, aquel que tiene todos los títulos, todo lo perfecto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que tiene virtud. El Señor Jesucristo es el incomparable vencedor. Y Él se presenta ante los ojos de Juan para que Juan también descanse en esos últimos tiempos que Él está viviendo, que Él está atravesando, donde la persecución se está poniendo muy fuerte. Cristo se revela para que Él descanse. Pero no solamente para que Él descanse, porque como vimos, es para que podamos descansar todos como iglesia a lo largo de la historia. El Señor preservará su iglesia. El Señor cuidará de su iglesia hasta el final. Él abraza a su iglesia y a pesar de las dificultades que la iglesia tiene que enfrentar, el Señor está con nosotros. Amén. En medio de esto también el Señor le dice a Juan que Él va a corregir ciertas cosas y va a hacer sentencia definitiva contra las huestes de maldad. Pero antes de empezar contra esta sentencia definitiva, lo primero que hace es empezar con la casa. El juicio comienza con la casa. Y es por eso que el Señor envía un mensaje a 7 iglesias, a las 7 iglesias, que como hemos visto, debido a este último apéndice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, debido a este último apéndice, cada uno de los mensajes tiene y puede ser aplicado, tiene que ser y puede ser aplicado para nosotros. Amén. Hemos visto el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia a la que el Señor le llama a tener cuidado con la ortodoxia muerta. Ellos necesitan tener cuidado con la ortodoxia muerta. También vimos un mensaje a la iglesia de Esmirna. Ellos habían sido rechazados, señalados, encarcelados, pero debían mantenerse firmes hasta el final. Vimos también el mensaje a la iglesia de Pérgamo, un mensaje que tiene la intención de exhortarlos y a nosotros también para resguardar la doctrina. Tenemos que ser vigilantes al resguardar nuestra doctrina. El día de hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Tiatira. Mensaje a la iglesia de Tiatira. El título del mensaje de hoy es Un llamado a la intolerancia. Qué curioso, ¿no? Esa palabra tolerancia suele ser muy usada en nuestros contextos el día de hoy. Tenemos que ser tolerantes, dice. Esa es una palabra muy, muy popular hoy. Pero el llamado que Cristo nos va a hacer hoy es a la intolerancia. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Quiero iniciar con una frase del predicador inglés John Wesley. Él dijo en una ocasión: lo que una generación tolera, la otra generación lo abraza. Repito, lo que una generación tolera, la otra generación o la generación siguiente lo abraza. Una frase bastante corta, pero muy contundente, y en la que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo, hermanos. Si nosotros empezamos a tolerar conductas inmorales, conductas paganas y conductas pecaminosas en medio de nuestra generación y especialmente en medio de nuestra iglesia,
porque esa es la embajada del reino de Dios en la tierra que el Señor nos ha puesto como titulares, ¿verdad? En esta tierra. Así que si nosotros toleramos conductas inmorales, paganas o pecaminosas en medio de nuestra iglesia, la próxima generación abrazará con fuerza esas conductas pecaminosas, paganas o inmorales. Y esa es precisamente la conducta en la que estaban, o el problema en el que estaban cayendo los hermanos de la iglesia de Tiatira. Una iglesia que ciertamente estaba en crecimiento, pero que estaban tolerando lo intolerable, ¿sí? Ellos estaban tolerando lo intolerable, y eso iba a traer terribles consecuencias a la iglesia, hermanos. Por eso es que nuestro Señor se dirige a ellos contundentemente y les hace una fuerte amonestación. Y probablemente, hermanos, la amonestación de hoy sea hasta el momento la más fuerte amonestación que hemos visto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Bien. El día de hoy, entonces, como lo hemos estado haciendo en las predicaciones anteriores, vamos a utilizar la misma estructura para nuestra exposición. Pero sobre todo, hermanos, es mi deseo que podamos contemplar con seriedad, con mucha seriedad, la exhortación que nos presenta Cristo. Es muy importante este llamado a la intolerancia. Amén. Bien, vayamos a nuestro primer punto de esta noche, que he titulado Saludo y alabanza a una iglesia en crecimiento. Saludo y alabanza a una iglesia en crecimiento. Y le invito a que pueda abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 18, y que pueda tener su Biblia abierta, ya que estaremos viendo todas las secciones de la Escritura. Dice el verso 18: y escribe al ángel. Ya sabemos que el ángel se refiere a quién, hermanos, al pastor. Muy bien. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Muy bien, empecemos con lo que siempre hacemos. Escribe al ángel en la iglesia de Tiatira. Tiatira, hermanos, era una ciudad fortificada, una ciudad que tenía una fortaleza, un muro perimetral alrededor. Estaba aproximadamente a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, que ya hemos estudiado, la iglesia de Pérgamo. Esta ciudad, Tiatira, había sido una ciudad griega, pero fue conquistada por los romanos en el año 190 antes de Cristo. Incluso entonces, antes del tiempo de los emperadores, antes de que Roma se convirtiera en un imperio, cuando era todavía una república, fue conquistada por los romanos. Esta fue una ciudad de mucho crecimiento económico debido a sus conexiones con otra ciudad. Y aquí no se me pierda, hermano, porque aquí ya empieza lo importante. Esta ciudad estaba llena de todo tipo de artesanos. De hecho, había muchos artesanos. Era una ciudad conocida o distinguida por ser una ciudad de muchos artesanos, panaderos, pintores, no pintores de casas, ¿verdad?, sino pintores de cuadros, panaderos, pintores, curtidores, sastres, alfareros, trabajadores de lana, trabajadores de lino, de metal e incluso comerciantes de esclavos. Había muchos artesanos en aquel lugar. Y al ser un centro industrial de crecimiento, esta ciudad contaba, o de hecho era controlada literalmente por gremios, es decir, por sindicatos. Estos sindicatos honraban a los dioses paganos Apolo y Artemisa. ¿Quiénes, hermano? Bien, solo estaba evaluando. A los cuales estos sindicatos o sindicalizados rendían culto constantemente, porque eran sus dioses, los dioses de los gremios. De hecho, y escuche bien ahora, todos los miembros de los sindicatos de trabajadores
tenían la obligación de asistir a las festividades en honor a estos dioses. Todo aquel que estaba dentro de un gremio o dentro de un sindicato, y era casi la totalidad de artesanos de la ciudad, ellos debían asistir a festividades en honor a estos dioses. Y el gran problema es que la festividad no era un cumpleaños, ¿verdad? Sino que era una fiesta pagana, una fiesta donde se rendía culto. Ellos debían comer en los templos comida sacrificada a los ídolos y debían entregarse en un acto de adoración, entre comillas, a la promiscuidad sexual. Había lo que se conocía en aquel tiempo como la prostitución religiosa. Y todas las personas pertenecientes a los gremios participaban de estas fiestas, que finalmente se convertían en fiestas de una gran inmoralidad sexual. Y si tú no cumplías con estas reglas, adivina qué te pasaba. Eras condenado a ser expulsado del sindicato, perdías tu empleo y quedabas en la pobreza. Hermanos, obviamente los cristianos de Tiatira se negaban a honrar a los dioses paganos. Eso era normal y era lo correcto, ¿no es cierto? Estos cristianos de Tiatira se negaban a comer carne sacrificada a los ídolos en fiestas paganas y se negaban a la promiscuidad sexual. Ellos se negaban a todas esas conductas que no tenían parte ni suerte dentro de la iglesia de Cristo. Se negaban a todo eso, y eso produjo que muchos de ellos fueran expulsados de los sindicatos, que fueran considerados como parias de la sociedad, perdían sus empleos, se quedaban en la pobreza. Muchos de ellos incluso eran llevados a ser esclavos por causa de su fe en Cristo. ¿Me sigue, hermanos, de aquí? Ahora, plantéese por un momento estar en esta situación. O sea, es casi imposible el poder vivir en una ciudad así. Pero es en medio de esta situación que nuestro Señor Jesucristo le envía un mensaje a una iglesia que está en crecimiento. Curiosamente, ¿no es cierto? Luz en medio de tinieblas. Cristo se presenta en primer lugar, vea cómo dice su texto. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. ¿Y qué le dice? El Hijo de Dios. En primer lugar, Cristo se presenta como el Hijo de Dios. Ahora, Cristo no se presenta como el Hijo de Dios porque ellos no lo supieran. Hay gente que dice: no, es que quizá tal vez ellos no lo sabían. No, ellos sí lo sabían. Cristo se presenta como Hijo de Dios para recordarles una verdad que es de supremo valor para ellos. ¿Cuál era esa verdad? Bien, esta expresión Hijo de Dios era usada con frecuencia en medio de la sociedad pagana de Tiatira para hacer referencia tanto al César, que ellos decían que era hijo de Dios, y también Apolo. ¿Se recuerda cuál fue el dios que yo le dije que recordara? Apolo y Artemisa, ¿verdad? Apolo era el hijo del dios Zeus. Así que obviamente el hecho de que Jesús se haya presentado como el Hijo de Dios, esto lo que significa, o lo que realmente es en esencia, es un recordatorio de que Cristo y no otro es el único Hijo del único Dios verdadero. Y por cierto, como Él es el único Hijo del único Dios verdadero, Él está por encima de todos los dioses humanos. No hay nadie que esté por encima de Él. Así que cuando Él se presenta y Él dice el Hijo de Dios, Él está diciendo: miren, los dioses de esa ciudad son barro, arcilla, no tienen vida, no hay nada poderoso en ellos, pero yo soy el Hijo de Dios. Pero en su saludo también Cristo utiliza una frase con la que ya se ha presentado anteriormente a Juan, y Él se exhibe de nuevo con una característica muy singular. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Fíjese en eso, fíjese en esta manera de describirse.
el que tiene ojos como llama de fuego. La idea que Cristo nos transmite con esto es que nada se escapa de su mirada. Cristo lo ve todo. No hay nada que se escape de su control, nada se le escapa. Así que, obviamente, lo que Él está a punto de decirles es una realidad y una amonestación grande, porque Él lo ha visto todo. Él ha contemplado todo lo que ha ocurrido en esa iglesia. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Pero además, Él tiene pies como de bronce bruñido, dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Es decir, el que tiene pies firmes y estables, el que aplasta a sus enemigos. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Amén. Bien. Ahora, inmediatamente después del saludo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Después de esto, entonces, pasa la alabanza. Versículo 19. Yo conozco, dice Jesús, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hermanos, Cristo le dice a la iglesia de Tiatira que Él conoce con un cuidadoso detalle cada una de las cosas que hay dentro de esa iglesia. Y hermanos, esto no se nos puede escapar a nosotros también. Cristo conoce con detalle cada cosa que hay en cada una de nuestras iglesias y también en cada uno de nuestros corazones. Él conoce con detalle todas las cosas, pero Él dice que conoce con detalle las obras de esta iglesia. Tus obras, dice. Ahora, esta es una iglesia que tal como Cristo la presenta, está abundando en dos cosas: en cualidades internas, porque tiene amor y fe, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras y amor y fe. Así que ellos de forma interna están abundando en sus cualidades internas, amor y fe. Pero también conoce sus cualidades externas, servicio y paciencia. Amor y fe, servicio y paciencia. Estos cristianos, hermanos, estaban demostrando de forma visible amor por Dios y amor por su prójimo. ¿Se recuerda cuál fue el problema de Éfeso? Tenían una buena doctrina, pero carecían de amor. Tenían que volver a su primer amor. Aquí en este punto, Cristo dice, yo conozco tus obras. Yo sé que tú tienes amor. Amor por mí, amor por el prójimo, y es de forma visible. Además, tienes fe, tienes confianza en Dios. Amor y fe. Pero además, frente a las dificultades, frente a la oposición, tú eres una iglesia que tiene paciencia y que sirve a los demás de forma ejemplar. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? ¿Se da cuenta de esto? Se trataba de una iglesia firme, pero mire la última frase. Cristo dice, y que tus obras postreras, es decir, las últimas que estás haciendo, como estás el día de hoy, tus obras postreras son más que las primeras. En otras palabras, Cristo está diciendo, ustedes como iglesia están viviendo un crecimiento constante. Están creciendo en amor y fe. El amor y la fe que ustedes tenían al inicio, ahora es más grande. El servicio y la paciencia que ustedes tenían al principio, ahora es más grande. Son una iglesia que está creciendo. Y hermanos, una iglesia que recibe este halago no puede recibir una mejor alabanza. Imagina recibir esa alabanza de Cristo. Eres una iglesia que está creciendo. Eres una iglesia cuyas obras postreras son mejores que las primeras. ¿Me sigue, hermano? Hermanos, es mi oración, de verdad, de todo corazón, es mi oración que el Señor pueda decir eso mismo de esta iglesia. Es mi oración que el Señor pueda decir que nuestras obras postreras son más que las primeras. Hermanos, que el Señor pueda decir de nosotros que amamos a Dios y que amamos al prójimo más que al principio.
que tenemos una fe más firme y más sólida que al principio. Que no somos una iglesia que se va enfriando con el paso del tiempo, sino que se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Que se va animando, que va creciendo, que va superando la etapa de infancia, de adolescencia, de juventud. Es una iglesia ya madura, adulta. Eso queremos recibir del Señor. Hermanos, queremos de verdad, y es mi oración, que el Señor diga de nosotros que hemos crecido también en servicio y paciencia. En servicio y paciencia. ¿Cuánto nos falta eso, hermanos? ¿Cuánto nos falta? Ser una iglesia que crezca en servicio y paciencia. ¿Se recuerda cuál es la verdadera grandeza? Lo estuvimos estudiando en el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es la verdadera grandeza? Servir, el servicio y la humildad. Esa es la verdadera grandeza. Eso es a lo que nos llama el Señor. Y eso es algo por lo que su iglesia va a ser distinguida. Quiera el Señor, hermanos, que esta iglesia pueda recibir esas palabras de Cristo. Tus obras de servicio y tu paciencia, tu perseverancia son mayores hoy que las que eran al principio. De verdad, esa ha sido mi petición desde hace mucho tiempo, que podamos crecer. Le animo a que pueda usted orar por eso también. Pero para llegar a ese punto necesitamos también de un compromiso comunitario. Hermanos, necesitamos, como dice el escritor de Hebreos, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Si queremos crecer en eso, si queremos que el Señor diga de nosotros como iglesia que somos una iglesia en crecimiento, hermanos, necesitamos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No podemos crecer si cada uno busca lo suyo propio. Imagine por un momento que en el cuerpo, en nuestro cuerpo, de pronto el brazo dijera: no, pues yo quiero todos los nutrientes para mí. Tendríamos un brazo del tamaño de Goliat y otro brazo del tamaño de un Umpalumpa. Sí. Hermanos, ¿entendemos esa ilustración? Nosotros no podemos buscar lo nuestro propio, sino debemos estimularnos juntos a crecer, a amar y a vivir para la gloria de Dios. Debemos estimularnos los unos a los otros al amor y las buenas obras. ¿Cómo? Dice el escritor de Hebreos: no dejando de congregarnos. Estimulémonos juntos en estas reuniones, hermanos. Empujémonos al crecimiento, empujémonos hacia el crecimiento en Cristo. Volviendo a nuestro texto, Tiatira entonces era una iglesia que estaba creciendo, y eso es imitable. Eso es imitable. Pero también era una iglesia que tenía un problema bastante serio, al que Cristo dedica una dura amonestación, que nos lleva a nuestro segundo punto: amonestación contra la tolerancia. Amonestación contra la tolerancia. Y de hecho, alguno podrá decir: bueno, ¿y por qué el pastor está poniendo fotos ahí de mujeres en el título del mensaje y en el punto de aquí? Bien, el verso 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí viene la amonestación: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, nuestro Señor pasa bruscamente, muy rápidamente, de la alabanza a un claro reproche. ¿Por qué? Bueno, estos hermanos de Tiatira, aunque habían crecido en muchas áreas en la vida cristiana, algunos de ellos, como veremos más adelante, porque había un remanente guardado por el Señor, pero algunos de ellos estaban tolerando una influencia dañina dentro de la iglesia. Esta influencia dañina se estaba diseminando como cáncer en la iglesia, de tal manera que con el tiempo afectaría considerablemente la salud espiritual de la congregación. Por eso Cristo le dice: oye, tengo esto contra ti, estás tolerando a esa mujer. Y reprende duramente.
Nuestro Señor Jesucristo dice que tal influencia proviene de una mujer. Esta mujer, Cristo le llama Jezabel. No sabemos muy bien si realmente la mujer se llamaba Jezabel o no. En cualquier caso, todo parece apuntar a que es una clara comparación con la esposa del rey Acab. ¿Recuerda usted a la esposa del rey Acab en el Antiguo Testamento? ¿Qué hizo Jezabel, la esposa del rey Acab? ¿Qué hizo? Empujó a su esposo y a todo el pueblo a adorar a Baal y a Acera. ¿Se da cuenta de eso? A Apolo y a Artemisa, a Baal y a Acera. Muy similar. Y además, esta mujer, Jezabel, esposa del rey Acab, influyó tanto en su esposo y en el pueblo que les construyó a estos dioses paganos y falsos un templo con imágenes sagradas a los que debían adorar. Hermano, ¿qué le parece eso? Los reyes del pueblo de Dios levantando altares a dioses paganos y llevando al pueblo a una adoración a esos dioses paganos. Ahora, a esta mujer de Tiatira, que se le da el nombre de Jezabel, seguramente por Jezabel, la esposa de Acab, con total seguridad ocupaba un puesto importante dentro de la congregación. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo dice que ella enseñaba. Sí, ella enseñaba. Y se llamaba a sí misma, ¿cómo? Profetisa. Pero su enseñanza era engañosa. Su enseñanza era perversa. Estaba torcida completamente. Y no se pierda en este punto que es importante, porque de la misma forma que Jezabel en el Antiguo Testamento, esta mujer aquí en esta carta en Tiatira, esta mujer persuadía a la iglesia para que practicara la inmoralidad sexual en los templos paganos y para que comiera en ellos alimento sacrificado a los ídolos. Exactamente la misma conducta que tuvo Jezabel en el Antiguo Testamento es la conducta que estaba teniendo esta mujer. Y espero que usted recuerde lo que dijimos al inicio acerca de los sindicatos, de los gremios. ¿Se recuerda? No de los suricatos, ¿verdad? Sino de los sindicatos. ¿Se recuerda, hermano? Sí. Básicamente, hermano, la intención de Jezabel era engañar a la iglesia, convenciéndola de que adopte un estilo de vida pecaminoso que le permita ser aceptada en el mundo y seguir al mismo tiempo siendo miembros de la iglesia. ¿Me sigue, hermano? Déjeme planteárselo de una mejor manera. Abrazar a Cristo los había enfrentado a todos los demás. Cuando Cristo vino, Él trajo espada. Trajo espada, Él mismo lo dijo. Trajo espada. Y ellos, los hermanos de Tiatira, al encontrar la paz en Cristo, también habían encontrado un campo de batalla donde la espada estaba asegurada. Ayer podían comer, beber y jugar al ritmo de sus compañeros, celebrar a Apolo, a Artemisa, levantar cánticos de júbilo y todo tipo de inmoralidades sexuales. Pero hoy, al negarse a vivir en el vicio y el desenfreno, se habían convertido en una molestia para el pueblo. ¿Por qué? Porque las tinieblas odian la luz, sencillamente. Y como las tinieblas odian la luz, entonces, no es que tú te estés metiendo en contra de ellos directamente, pero indirectamente, tú apartarte de la oscuridad para ir hacia la luz es en sí mismo un ataque contra ellos. Pero, y aquí está el asunto, esta supuesta profetisa, entre comillas, Jezabel, fingió saber la solución al problema. Y hermano, por favor, concéntrese conmigo por un momento, ¿sí? En esto. Mire la lógica más retorcida de esta mujer. Fíjese en esta lógica tan retorcida. Esta mujer le estaba enseñando a la iglesia
Escuche esto, que para poder vencer a Satanás tienes que conocerle mejor. Esa era la idea. El punto de esta mujer era: jamás podrás vencer el pecado a menos que lo hayas conocido a fondo por medio de la experiencia. En pocas palabras, un cristiano debía aprender a conocer lo que Cristo dice como las cosas profundas de Satanás. Dice el versículo 24: pero a ustedes, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas ocultas o profundas de Satanás, como ellos las llaman. ¿Sí? La idea de esta gente es que motivaban a la iglesia a profundizar en las cosas de Satanás. Por tanto, asiste sin falta a la fiesta de los gremios, comete todo tipo de inmoralidades sexuales y continúa siendo cristiano al mismo tiempo. La idea era sencilla, el mensaje era fácil de tragar. Puede ser un cristiano sometido a Cristo, pero que también se involucre en todo tipo de actividades paganas sin que eso sea un problema para ti. ¿Cómo? ¿Me sigue, hermano, eso? ¿Qué tipo de mente retorcida puede llegar a pensar eso? La mente de ellos decía lo siguiente: como el espíritu pertenece a Dios, ¿qué importa si el cuerpo va a una fiesta idolátrica? ¿Qué importa si el cuerpo se mancha con inmoralidad sexual? Mientras el espíritu sea de Dios. ¿Ve usted eso? Ella se creía libre de explorar el mundo satánico y luego descaradamente venir a adorar a Dios en la iglesia el domingo. Esto era tremendo, hermano. Esto era tremendo. Y le hago un adelanto. Era tremendo, pero es lo que hoy se vive en muchas iglesias. Puedes estar el sábado sumergido en una profunda borrachera o en un desenfreno sexual y el domingo venir aquí a levantar tus manos como si no pasara nada. Yo estoy seguro que muchos en Tiatira pudieron pensar lo siguiente: bueno, quizá no sea tan mala idea la de esta mujer. Así nos evitamos la persecución, el señalamiento, la pobreza, la marginación. Y al final, yo no creo que tenga nada de malo hacer esto, porque es por nuestro bien. Y Dios tiene que estar agradado si hacemos algo para nuestro bien. No creo que sea tan importante o que Cristo se oponga. Si al final nuestro espíritu es de Él, hagamos lo que sea con la carne. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece esta idea? Hermanos, para Cristo sí es muy importante. Y Cristo sí se opone terminantemente a esta conducta. Y la amonestación en el texto es clara. Jesucristo les dice: tú estás tolerando a esa mujer. Estás tolerando. Que dicho en otras palabras, usando otras palabras, sería algo así como: estás consintiendo la enseñanza que los invita a vivir un estilo de vida pecaminoso. Estás tolerando el pecado dentro de ti y no estás haciendo nada para resolverlo. Wow, qué tremendo, hermanos. Es una amonestación fuerte. Imagínense por un momento que Cristo viniera y nos dijera eso hoy, aquí, en esta iglesia. Iglesia, por su gracia, estás tolerando el pecado dentro de ti, no estás haciendo nada. Es una amonestación muy severa. Hermanos, la tolerancia no siempre es una virtud. El mundo presenta la tolerancia como una excelente virtud. Debemos ser tolerantes. Debemos ser tolerantes en todos los sentidos posibles. Pero hermanos, la tolerancia no siempre es una virtud. Depende de aquello que se tolera. Tolerar el pecado
dejarlo coexistir en medio nuestro, ser negligentes en relación al cáncer moral que crece en el seno de una iglesia, no es virtud, es un vicio. Es un vicio que puede terminar destruyendo la iglesia. ¿Me sigue, hermano? Y hermanos, el Señor nunca va a alabar a una iglesia que mira a otro lado cuando debería confrontar el pecado. Nunca. El apóstol Pablo nos da un indicio de esto. En 1 Corintios 5, versos 1 y 2, dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Este tipo de versículos no gustan el día de hoy, porque hoy estamos tan casados con la tolerancia que hasta el mismo Satanás le daríamos el chance de que se arrepintiera. Es en serio. Alguien dijo en una ocasión que somos tan tolerantes que si viene el anticristo, lo vamos a seguir y le vamos a perdonar en vez de condenar. Es escandaloso, hermanos, que en medio de una iglesia un hombre esté teniendo intimidad con su madrastra. Pero es aún más trágico que la iglesia lo sepa y no haga nada al respecto. Y eso es lo que condena Pablo aquí. Pablo está condenando la tolerancia, porque ellos están envanecidos en su tolerancia. De alguna forma, hermanos, es como si de pronto la iglesia de Corinto dijera: bueno, nosotros somos tolerantes, no vamos a castigar, no vamos a corregir a este hermano, y esta tolerancia nos llena de alegría y de gozo. Mírennos a nosotros, cuán tolerantes somos. Y Pablo dice: ¿cómo pueden ustedes estar envanecidos en eso? ¿Cómo pueden llenarse de gozo y alegría al ser tolerantes con lo que Dios no tolera? Eso es un suicidio moral, hermanos. En general, estas iglesias, tanto la de Corinto como la de Tiatira, eran iglesias leales a Cristo. Si vemos el contexto en general, eran iglesias leales a Cristo. Pero tal vez, en nombre de un falso amor, o de una falsa misericordia, o de una falsa unidad, habían abandonado la disciplina. No habían confrontado a esa mujer y a sus seguidores en la iglesia de Tiatira. No habían confrontado a este hombre que estaba con su madrastra en la iglesia de Corinto. No los habían censurado con firmeza, no los habían señalado, no los habían impedido, hermanos, porque al final el punto de la corrección no es simplemente darte un golpe y tirarte al suelo. El punto de la corrección es impedir el pecado en ti. Yo tengo el deseo de que cuando mis hijos cometen un pecado, yo pueda impedírselos. Y eso va a implicar corrección, eso va a implicar disciplina. Volviendo a nuestra historia, Jezabel seguía desvariando y corrompiendo a muchos. De hecho, nuestro texto, si usted se da cuenta, dice en el verso 22, a partir del verso 22 dice: por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, y los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, ella tenía un gran séquito atrás, un montón de gente a los que estaba corrompiendo, y no se había topado con gente madura que en el nombre del Cristo que porta la espada le pare los pies a esa mujer maldita. No había cristianos maduros. Hermanos, déjenme tomar esto y abrazar esto para nosotros como iglesia. Ciertamente no podemos impedir que entre nosotros se levanten personas hablando en contra del camino de santidad o torciendo las escrituras. No podemos impedirlo, o acomodando las escrituras a fin de justificar su conducta pecaminosa. Eso es inevitable. Cristo tuvo un Judas, Pablo tuvo un Demas,
Y aquí en la iglesia de Tiatira, una iglesia que estaba creciendo, había una Jezabel. Así que esto en muchos casos será inevitable. Sin embargo, hermanos, aunque es inevitable toparnos con este tipo de personas, no podemos jamás quedarnos de brazos cruzados frente a este tipo de personas que, diciéndose llamar creyentes, como dice el apóstol Pablo, persisten en su pecado, se deleitan en su pecado e incluso llevan a otros a pecar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Disculpe la frase que voy a usar en este momento, pero no tenemos un Dios alcahuete. No tenemos un Dios que es un abuelito bonachón que lo permite todo con tal de que estemos bien. No, hermanos, ese no es el Dios santo al que como iglesia amamos y presentamos. Tenemos un Dios que es santo, un Dios que honra la justicia y que vive en perfecta santidad. Y aunque nosotros como iglesia, hermanos, nunca seremos perfectos en obediencia, pero sí el llamado es a que seamos una iglesia que se deleite en la obediencia, que viva sinceramente en la obediencia, quizá no perfecta, pero sí sincera y deleitosa. Lo que implica, hermanos, que nosotros debemos pararnos en la brecha y anteponernos a cualquiera que, llamándose creyente, persiste en pecar, se deleita en pecar e incluso lleva a otros a pecar. Debemos detenerlo. ¿Me sigue, hermanos, hasta aquí? Déjeme decirle algo más fuerte todavía. En esta iglesia nosotros damos la bienvenida a todos los que se consideren miserables y pecadores. En esta iglesia damos la bienvenida a todos aquellos que están hartos de pecar. A los peores pecadores les invitamos a venir y sentarse entre nosotros y escuchar por fin las buenas nuevas de salvación. A aquellos que se han arruinado a sí mismos, entregándose sin reservas a vicios, a placeres carnales, les pedimos que se acerquen. Les abrimos la puerta no está cerrada, y luego les anunciamos esperanza y un nuevo comienzo. Ese es el evangelio. El evangelio te dice: la puerta está abierta para ti, pero tiene que haber un nuevo comienzo. Pero a aquellos que se obstinan, hermanos, fíjense lo que estoy diciendo, aquellos que se obstinan en cantar alabanzas y seguir pecando, a aquellos que se obstinan en orar y seguir anclados en sus soberbias, debemos ser firmes y decirles que no tienen parte y suerte en este lugar. Lo lamento, hermano, pero esto es una iglesia, no una cueva de ladrones donde podemos venir a pasar la noche para recargar nuestras baterías y al día de mañana seguir con nuestras fechorías. Esto es una iglesia, y es la iglesia del Dios santo, y debemos de vivir en santidad. No se puede andar con Dios sin apartarse de la inmoralidad sexual. ¿Me sigue, hermano, aquí? No se puede tener comunión con Cristo y participar al mismo tiempo de los placeres de este mundo, porque no puedo servir a dos señores, porque o amaré a uno y despreciaré al otro, o haré lo contrario. No puedo servir a dos señores. Es imposible ser una iglesia sana y permitir que la fornicación o el adulterio sean parte del menú. No se puede. Así que si hay alguien que está en eso, nosotros debemos confrontar, debemos decirlo, debemos no callar, y desde este púlpito se va a decir: eso sigue siendo pecado el día de hoy. Los hombres tenemos un llamado a la valentía, a resguardar nuestros hogares, a dirigir y pastorear a nuestras esposas, no a ser cobardes, que eso es lo que el mundo hace. El mundo te propone una superhombría donde tú puedes cometer todo tipo de inmoralidad sexual con todo tipo de mujeres, pero eso es cobardía. ¿Me sigue, hermano? Nosotros debemos ser más contundentes, más firmes al llamado del Señor. Hermano, la senda cristiana es estrecha. Así que permítame decirle esto, por favor. Toda doctrina, toda filosofía y toda ideología que hace fácil pecar, que nos lo pone fácil, toda doctrina, filosofía o ideología que hace fácil pecar, ya sea excusando el pecado,
minimizando el pecado o negando la existencia del pecado. Todo eso es del infierno. Viene de la misma boca de Satanás. Y no solo son culpables los que enseñan estas doctrinas y los que practican el pecado, sino también es culpable la iglesia que no protesta claramente contra estos pecados. La iglesia que tolera a la mujer Jezabel es igualmente culpable delante del Señor que la misma Jezabel. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Qué duro lo que estamos hablando hoy, pero es una realidad. Repito eso: la iglesia que tolera a la mujer Jezabel es igualmente culpable delante del Señor que la misma Jezabel. Y termino con esto, hermanos. El Señor es claro en su palabra. El Señor es claro en su palabra. Hablando de los que practican inmoralidad y de los que se gozan en todo tipo de perversiones y paganismo, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, hablando de este tipo de personas, de los que viven en la inmoralidad sexual, de los que viven en el paganismo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora la pregunta es: ¿y qué pasará con aquellos que instruyen erróneamente a la iglesia como Jezabel lo hacía? ¿Qué pasará con ellos? Porque el llamamiento, la amonestación es: toleras a esa mujer. Bien, pero ¿y qué pasará con esa mujer? Bueno, el Señor, hermano, déjeme decirle esto: el Señor es misericordioso. Mire el verso 21. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Se da cuenta de eso? El Señor es misericordioso. Hermano, el Señor no es un Dios iracundo, sino que es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y le da tiempo a aquellos que cometen el mal para que se arrepientan. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Él es misericordioso. Pero finalmente, al no haber arrepentimiento, emitirá sentencia. Dice el texto: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por eso es que Cristo inicia con esa frase: yo soy el que tiene los ojos de fuego. Porque todos sabrán que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Delante de Él, hermanos, delante de Él estamos desnudos. Él conoce, Él lo conoce todo. Y Él da tiempo para arrepentirse. Él es misericordioso. Pero cuando no hay arrepentimiento, el Señor también emite juicio. Después de pronunciar estas palabras tan severas, hermanos, el Señor ahora procede a animar a los que son fieles con palabras de ánimo para retener lo que tienen. Palabras de ánimo para retener lo que tienen. Verso 24 y verso 25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, hermanos, había gente que se había mantenido firme, había un remanente del Señor, aún en medio de esa iglesia tan tibia en su corrección, había una parte de esa iglesia, la iglesia verdadera, que se había mantenido firme. A los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Cristo se dirige ahora a los fieles seguidores, a los que con perseverancia han repudiado a las enseñanzas y el estilo de vida de Jezabel y han seguido las enseñanzas de la Escritura. Y simplemente dice: miren, yo no les pongo ninguna otra carga, sino solo conserven lo que tienen. ¿Se dan cuenta de eso? No les pongo otra carga, sino solo conserven lo que tienen. Muy bien, ¿y qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Algunos aquí tienen sueño, pero ¿qué tienen los de Tiatira?
Bien, ellos tienen la totalidad de la fe cristiana enseñada por los apóstoles. Hermanos, ellos han crecido en la enseñanza del evangelio y deben seguir creciendo en eso que ya tienen, que es la doctrina, la fe cristiana de los apóstoles, la palabra del Señor. No deben hacer caso a doctrinas, a enseñanzas, a filosofías o ideologías extrañas que los apartan del camino de la verdad. Solo deben seguir hacia adelante en la fe que una vez y para siempre fue dada a los santos. Permanecer en eso, hermanos. Permanecer en eso. ¿Me sigue, hermano? ¿Me sigue? Y mire, la verdadera iglesia, repito otra vez esto, no se pierda aquí. La verdadera iglesia permanecerá firme en eso. La verdadera iglesia permanecerá firme, retendrá la fe apostólica hasta el final. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia ha sido sellada por Dios mismo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, mire lo que dice, prácticamente la idea es: pero la iglesia del Señor permanece firme. Pase lo que pase, venga lo que venga, no importa quién trate de atacarla, el fundamento de Dios, la iglesia del Señor está firme, teniendo este sello. Y este es el sello que tenemos. Hemos sido sellados con esto, hermanos. Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Y número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, Dios, lo que Pablo está diciendo es que el sello que Dios nos pone es que, en primer lugar, Dios conoce de forma particular a quienes son suyos. Dios conoce a quienes ha elegido y ha apartado desde antes de la fundación del mundo. Dios los conoce. Dios conoce a los que son suyos. Sin embargo, hay una segunda parte en esto, y es que el verdadero creyente, aquel que es suyo, aquel que es de Dios, vivirá una vida buscando la santidad, creciendo en Cristo y apartándose de la iniquidad. ¿Somos del Señor? Sí. ¿Pero nos vamos a apartar de la iniquidad? También. ¿El Señor nos va a preservar? Sí. ¿Nosotros vamos a perseverar? También. ¿Me siguen esto, hermano? De tal manera, hermanos, que podemos decir que la vida santa es la prueba del hecho de pertenecer a Dios. Tal y como lo dijimos el domingo, si usted recuerda, en un árbol donde solo hay hojas, pero no hay fruto, seguro que algo anda mal, ¿no es cierto? Así que conservemos lo que ya tenemos y crezcamos en ello, abundando cada vez más. Conservemos lo que tenemos, conservemos el evangelio de Cristo, el evangelio apostólico que ha sido reflejado en las sagradas escrituras. Conservémoslo, hermanos, y crezcamos en ello, porque es seguro para nosotros. Es seguro para nosotros. Finalmente, el Señor Jesucristo termina con una promesa, y así terminaré yo hoy también, con una promesa para ellos y para nosotros. Una promesa para ellos y para nosotros. Dice verso 26 al 29: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, como en todas las cartas a las 7 iglesias, ahora Cristo se dirige ¿a quién? ¿A quién se dirige? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es? Al que... Bien, ¿a quién se dirige entonces? A los vencedores. Y como hemos dicho antes, podemos traducir esta palabra como aquel que ya está venciendo. O sea, no es el que venciere hasta el final de la carrera. No. Es aquel que ya está venciendo. Estamos en un proceso de victoria. Y finalmente termina con esa famosa expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con lo cual entendemos que el Señor está hablando a todos aquellos que estamos venciendo hoy por la gracia del Señor, y que formamos parte de su iglesia a lo largo de todas las épocas, a lo largo de toda la historia. Para nosotros es de nuevo esta promesa, pero ahora agrega algo más, porque Cristo dice al que está venciendo, y además al que está guardando las obras
de Cristo. A todo aquel que está viviendo con perseverancia y en obediencia a todo aquello que Cristo enseñó. Dese cuenta de eso. Al que está venciendo, y vencemos por medio de Cristo. Esta salvación es por gracia. Somos vencedores por gracia, pero luego estamos guardando perseverantemente las obras de Cristo. Eso es mi responsabilidad. ¿Qué es lo que yo les decía hace un momento? ¿Cuál es el sello que tenemos? ¿Conoce el Señor a los que son suyos? A los que están venciendo. Y luego, apártese de iniquidad todo aquel que le busque. ¿Qué significa eso? Al que guardare mis obras hasta el fin. Hermanos, Él nos promete, y mire el texto de nuevo, nos promete parte en el reino mesiánico que fue profetizado en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, le dijo el Padre a Cristo, y yo te daré todas las naciones de la tierra. Y el Señor Jesucristo dice: al que está venciendo y que guarda mis obras hasta el fin, yo le daré esa misma autoridad que el Padre me ha dado. Pero además, dice el texto, recibirán la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Dice Cristo en Apocalipsis 22:16: yo soy el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. En palabras más sencillas, entonces, es como si Cristo nos dijera lo siguiente: los santos que perseveren estarán conmigo para siempre. Yo seré suyo y ellos serán parte de mi reino por los siglos sin fin. Repito de nuevo esa frase: los santos que perseveren estarán conmigo para siempre. Yo seré suyo, la estrella de la mañana les será dada, yo seré suyo y ellos serán parte de mi reino por los siglos sin fin. Así que de nuevo, hermanos, victoria, victoria. Terminamos de la misma forma, cada día victoria. Al final de la historia, victoria para la iglesia, victoria para su pueblo, victoria para todos aquellos que descansan por la fe en aquel que es la raíz y el linaje de David y la estrella de la mañana. Victoria para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Victoria para aquellos que han sido justificados por la fe y tienen paz para con Dios. Victoria para aquellos que son suyos. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer, hermanos? Permanezcamos firmes en la fe apostólica que tenemos en la Escritura. No acudamos a otra parte. No hay doctrina más segura, no hay enseñanza más firme. Hermano, acudamos a la Escritura, acudamos con firmeza a la fe apostólica que una vez y para siempre fue dada a los santos. Acudamos a la Escritura. No nos desviemos hacia ningún lado y crezcamos en ella. Crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abundemos más y más en amor. Abundemos más y más en fe. Abundemos más y más en servicio. Abundemos más y más en paciencia. Y finalmente, hermanos, y finalmente, por favor, delante del Señor, yo les hago una exhortación esta noche. No seamos tolerantes con aquello que nuestro santo Dios no tolera. Seamos una iglesia firme en eso, hermanos. Lo necesitamos para el bien de esta iglesia y para nuestras próximas generaciones. ¿Se recuerda la frase con la que empecé al principio? Juan Wesley dijo: lo que una generación tolera, la otra generación lo abraza. Pero ¿qué tal si le damos la vuelta? Si nosotros somos una generación que se comporta intolerante con aquello que Dios no tolera, nuestra próxima generación hará lo mismo. Odiará el pecado que Dios aborrece. Odiará la maldad que Dios aborrece. Odiará la falta de amor que Dios aborrece, la falta de fe que Dios aborrece, la falta de servicio que Dios aborrece. Hermanos, nosotros tenemos a nuestra generación en nuestras manos. Por favor, una vez más, repito, no seamos tolerantes con aquello que nuestro Dios santo no tolera.